Job capítulo 21 al 25. Como hemos visto hasta ahora, el libro de Job es una constante conversación entre Job y sus amigos. Y para ver un poquito el capítulo 21, no sé hasta dónde llegaré, hermano, sinceramente. No sé si me quedaré en el 21, llegaré al 23, que es hasta donde tenía pensamiento llegar. Pues habría que ver el capítulo 20, a ver qué es lo que habla Sofar Naamatita, a ver qué es lo que le dice. Pues Sofar Naamatita, para ponernos en circunstancia o en situación, Sofar Naamatita va y le dice a Job: bueno, pues por alusión yo voy a contestarte. Y entonces él lo asimila y le dice, Sofar le dice a Job: tu vida, lo que te está pasando, como bien sabemos y como hemos escuchado muchas veces, es consecuencia de una vida de pecado que hay en ti. Hay pecado en tu vida. Por eso te está pasando lo que te está pasando. ¿Qué desconocimiento más grande tenía este hombre, al igual que sus otros dos amigos, que intentaban, entre comillas, consolar a Job? Y entonces habla sobre los impíos, sobre la vida de los impíos, cuáles son las consecuencias de llevar una vida de espaldas a Dios y cuáles eran las consecuencias. Y de esto le estaba acusando, le estaba reconviniendo a Job, Sofar. También hay que decir que Sofar iba un poquito sobradito, y permitidme esta expresión, iba un poquito sobradito, ¿vale? Se creía una persona muy sabia, muy inteligente, él todo lo sabía sobre la vida, pero resulta que nos damos cuenta, nosotros que leemos y sabemos cuál es el final de este libro y sabemos cuál es el principio de este libro, pues sabemos que estaba totalmente equivocado, ¿verdad? Porque además ellos tenían la idea, una idea que sigue persistiendo a lo largo de los siglos, una idea de prosperidad. Es decir, hemos escuchado mucho del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Si crees en el Señor Jesucristo, todo te va a ir bien. Y cuanto más le dé al Señor, más te va a devolver Él. Esa es la idea. Esto es mentira. Lo vemos en el libro de Job, que esto es mentira. Un hombre temeroso de Dios, como lo describía el Señor en el capítulo 1 y en el capítulo 2, delante de Satanás, allí en los cielos, una persona temerosa, amante de Dios, y que seguía la palabra de Dios, seguía la ley de Dios, porque quería vivir y agradar a Dios. E incluso ofrecía sacrificios por sus hijos, por si hubieran pecado. Y había esa idea, una idea que sigue persistiendo en el tiempo. Pero ahora llegamos al capítulo 21 y vemos que Job le dice lo siguiente. Lo voy a leer porque hay hermanos que nos visitan y que no han podido seguir la lectura esta semana. Y dice: entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. El consuelo que me deis. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Job? Escuchadme, por favor, es lo que necesito. No quiero que me juzguéis, no quiero que me digáis nada. Lo que necesito es que me escuchéis. Y de aquí podemos aprender, hermanos, de que cuando alguien esté pasando por una situación dura en la vida, a veces no hay que decirle nada. Simplemente hay que acompañarlo y escucharlo. Porque es lo que necesita. Porque a veces necesitan más desahogarse que escuchar consejos. Y eso nos ha pasado a nosotros, porque hemos pasado también por situaciones adversas en la vida porque el Señor lo ha permitido. Y a veces hemos necesitado más desahogarnos nosotros a que nos den muchos consejos, que estén al lado nuestra. Y esto es lo que pedía Job. Escuchadme. Y dice: toleradme, es decir, aguantadme, y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. Pero primero escuchadme. Necesito que me escuchéis. Y no me juzguéis. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Su queja, la queja de Job, no era contra ninguno de ellos, no era contra ninguna persona. Era con Dios, porque no entendía lo que le estaba pasando. Porque había vivido una vida, llevado una vida
lo mejor posible conforme a la ley de Dios y no comprendía lo que le estaba pasando. ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Es un sentimiento totalmente humano. Es que lo estoy pasando mal. Es que me tengo que desahogar, como sea. Es lo que está diciendo. ¿Por qué no me puedo quejar? ¿Por qué no puedo exponer lo que hay en mi corazón? Miradme y espantado, poned la mano, aún yo mismo, poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. Está diciendo, tened misericordia de mí. ¿No estáis viendo mi aspecto? No me escarnezcáis más. No os burléis más, no me juzguéis más. ¿No estáis viendo mi situación? Lo que necesito es consuelo. Y tenemos que aprender de esto, hermanos. A escuchar más que hablar. A tener misericordia y compasión que a juzgar a los demás. Y emitir un juicio. Escuchemos, hermanos. Aprendamos a escuchar antes de poder emitir alguna palabra o algún juicio. Y hemos visto que Job no se estaba quejando contra nadie. Quería exponer su situación delante de Dios, como veremos, si nos da tiempo, en el capítulo 23. Job apela a la misericordia y a la compasión. Leemos en Romanos capítulo 10, versículo 12, primera parte, y el versículo 15 lo siguiente. Creo que me he equivocado. En el que habla sobre el amor y la misericordia, cuando dice que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que nos compadezcamos los unos de los otros. Disculpad que haya cogido mal la cita. Después, además, Job, los versículos que van del 7 al 15 en ese capítulo, vemos cómo argumenta, le da argumentos suficientes, visibles, reales, que ellos mismos han vivido, los cuatro mismos han vivido, de que a los impíos no siempre le va mal en la vida. Y eso lo leemos también en algunos salmos. Aquellos que viven en contra de la palabra de Dios, parece que le va muchísimo mejor que a los que temen a Dios. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar eso? Que hay que ver que esta persona que ama tanto al Señor y demás, hay que ver la vida, cómo le va. Sin embargo, a otros que viven de espalda a Dios, parece que les va fantástico todo. Tienen de todo, gozan de todo, disfrutan de todo. De hecho, el propio Job lo dice, que ellos descienden en paz a la sepultura. Y le está demostrando que lo que estaba diciendo Sofar no era del todo cierto. No era del todo cierto. Y es verdad. Aunque después, unos versículos más tarde, que van desde el 17 al final de este capítulo, reconoce que después recibirán el castigo por haber vivido en contra de la palabra del Señor, a espaldas de Dios. ¿Qué ocurre? Que llegamos al capítulo, a los versículos 14 y 15, y vemos la consecuencia de que esas personas han estado viviendo en contra de la palabra de Dios, o no han estado viviendo conforme a la palabra de Dios, pero le ha ido bien. ¿Cuál es la consecuencia? Sus palabras son estas. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero si lo tenemos todo, a mí no me hace falta Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Personas, amigos nuestros, familiares, que le va bien en la vida y nos han podido decir, déjame tranquilo, yo no quiero saber nada de Dios, a mí me va bien en la vida. Me va perfectamente en la vida. Pero ocurre que cuando empieza a irle mal en la vida, qué casualidad que buscan a Dios. Una mala enfermedad suya o de una persona muy apreciada por ellos y empiezan a buscar a Dios. Pero no siempre lo buscan
para decir, oye, ten misericordia de nosotros, no hemos olvidado de ti, pero ten misericordia de nosotros. No, sino que le dicen, pero si yo no he hecho mal a nadie, ¿por qué estás permitiendo que pase esto en mi vida? Y le echan la culpa a Dios, porque sigue habiendo ese egocentrismo y esa soberbia en sus corazones con respecto a Dios. Sigue habiéndolo. Y sigue existiendo en el corazón del hombre hoy día. Desde que el hombre pecó contra Dios, esta ha sido su actitud y seguirá siendo su actitud. Yo no necesito a Dios, soy autosuficiente. Pero cuando lo están pasando mal, entonces lo buscan. Muchos para culparlo. Algunos para que tengan misericordia de él. Y otros muy pocos para arrepentirse de la vida que han llevado y entregar sus vidas al Señor. Y es que a veces el Señor permite esto en sus vidas, aunque suene duro decirlo, incomprensible para muchos el decirlo, pero el Señor permite estas cosas para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan a Él y reciban todas las riquezas de Dios. Pero sin embargo, inclusive así lo rechazan. Pero ¿cuál es la actitud de Job? Versículo 16. He aquí que su bien, el bien de estos hombres que viven a espaldas de Dios, no está en manos de ellos. Les está diciendo, oye, que no son autosuficientes, que vuestras vidas están en las manos del Señor, que vuestras vidas están en las manos de Dios y que dependéis de Dios. Porque Él dicta y se cumple. Y nadie se puede oponer a Él. Y es más, para demostrar su inocencia delante de sus amigos, sigue diciendo en ese versículo 16, el consejo de los impíos esté lejos de mí. Mi vida ha sido esta, el que el consejo de los impíos esté lejos de mí. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo creo que lo diríamos de memoria muchos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, y todo lo que hace prosperará, que su fruto dará a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Esto creo que esto creo que lo añadido yo, ¿vale? Esta es la actitud de Job. Esta es la actitud de Job. Pero ahora yo pregunto, ¿sabéis que me gusta preguntar? Y que nos hagamos preguntas. Porque, como dice un hermano mío, que está presidiendo en esta mañana, la palabra del Señor es práctica. Y vale para todo tiempo. La pregunta ¿es esta mi actitud también? La actitud de Job, ¿es esta también la mía? ¿Me intento alejar de los consejos de aquellos que viven de espalda a Dios? ¿O no? Eso ya cada uno lo tiene que responder a nivel personal. Después los versículos 17 al 26 habla sobre las consecuencias de vivir en contra de la palabra del Señor. Porque todos tendremos que pasar por el juicio de Dios. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, muy bien, María José, después de esto, el juicio. Todos tenemos que pasar por el juicio de Dios y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Absolutamente todos. Y aquellos que viven y que vivirán de espaldas a Dios, también tendrán su juicio. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el llamado juicio del trono blanco, donde todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, que no han aceptado a Cristo en sus vidas, que no lo han aceptado como su Señor y Salvador, que no han querido
vivir conforme a la ley del Señor, sufrirán condenación. Sufrirán condenación. Por lo cual debemos de dar muchísimas gracias, hermanos, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, por la infinita gracia del Señor. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, y no por méritos propios, ninguno. Recordemos que nuestras obras son consecuencia de la fe de que el Señor ha puesto en nuestras vidas, y que nuestras obras no nos salvan. Bueno, pues llegamos al capítulo 22. Llegamos al capítulo 22 y allí vemos que ahora le responde Elifaz. Y va y le dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es decir, ¿podrá el Señor beneficiarse del hombre? ¿Qué le puede ofrecer el hombre a Dios? ¿Qué le puede ofrecer, hermanos? Nada. Disgusto, dice el hermano. Claro. Al contrario, él mismo responde, al contrario. Para sí mismo es provechoso el hombre sabio. El hombre es el único que se puede aprovechar de sus propias cosas. Tiene contentamiento en el omnipotente en que tú, fijaos cómo lo acusa, en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. Fijaos que le está diciendo, ¿es que tú crees que por tus propias obras tú puedes contentar a Dios? ¿Tú crees que tú puedes contentar a Dios por tus propias obras? La respuesta es clara. Al contrario, no. Pero hay muchas personas que piensan, tristemente, porque así se enseña en este país, católico, cristiano, como queramos llamarlo, de que por las obras podemos salvarnos. Por las obras podemos ir al cielo. Podemos tener la salvación de Dios. Pero esto es un error muy grande. Porque podríamos leer en Isaías, por amor al tiempo no lo voy a hacer, en Isaías 64, versículos 5 al 7, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor, es decir, sucias. Inmundo es sucio. Fijaos cómo son nuestras propias obras delante del Señor, cuando las hacemos por nuestros propios esfuerzos. Dice el apóstol Pablo que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo allí, ¿acaso te castiga, versículo 4 del capítulo 22, ¿acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? ¿Es que acaso Dios es injusto? ¿Te está permitiendo pasar esto porque tú supuestamente eres justo? ¿No castiga Dios la maldad y premia la bondad, el buen hacer? Es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo en definitiva es, Job, tú eres un pecador. Tú eres un impío más. Y te estás autojustificando delante de Dios. Y lo que te está pasando es causa de tu pecado. Es lo que le está diciendo en definitiva. Y así sigue todo el capítulo. Y por amor, por el tema del tiempo, por el asunto del tiempo, me voy a ir al capítulo 23. No quiero que se me quede allí. Permitidme que haga un pequeño resumen. Son 25 minutos, ¿verdad? Llevo 19 y medio. Pues voy a intentar resumirlo muy brevemente y sacar enseñanzas para nosotros. Los versículos 1 al 10 del capítulo 23, vemos como Job sigue no apelando a ningún hombre, sino que apela a Dios. Y allí dice que me diera el saber dónde hallar a Dios, que lo compartía uno de nuestros hermanos en la reunión de oración. Y fijaos el conocimiento que tiene Job de Dios. Dice el versículo 10, mas él,
hablando de Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Él sabía que lo que estaba pasando no era consecuencia de sus malas actuaciones, que no estaba llevando una vida pecaminosa delante de Dios, pero que lo que estaba pasando lo estaba permitiendo Dios. El por qué no lo sabía. Como nos ha pasado algunas veces a nosotros, hemos pasado por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero no sabemos el por qué. Cuando hemos intentado, y voy a pensar bien de todos, porque así lo pienso, de que todos intentamos agradar al Señor o procuramos agradar al Señor en todo. Pero a veces el Señor permite en nuestras vidas estas pruebas. Y Él quiere exponer su situación delante de Dios, no delante de los hombres, porque los hombres no tienen el conocimiento pleno. Pero Dios sí, porque Dios conoce hasta lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros. Nos conoce incluso hasta mejor que nosotros mismos. Por eso Él dice, mas Él conoce mi camino. Él sabe la vida que yo he llevado. Y sé que si me probara, saldré como oro. Fijaos la confianza que tenía en su inocencia. Pero esta misma actitud es la actitud que tenía el propio Señor Jesucristo. Y esta cita sí la voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y es la actitud que deberíamos de tener todos y cada uno de nosotros. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué le estaba pasando a Job? Lo estaban maldiciendo. No respondía con maldición. Y Job no estaba maldiciendo a sus amigos. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es ese? Dios y solo Dios. Dios y solo Dios. Dice los versículos 11 al 16 del capítulo 23, leemos allí lo siguiente. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Estaba siguiendo, o le estaba diciendo a Elifaz los consejos que le había dado en el capítulo anterior, que se encuentra en el versículo 22 del capítulo 22. Cuando le dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y él le está diciendo, esto ya lo he hecho. Esta es mi forma de vida. Se lo dice a través de estos versículos. Mis pies han seguido su pisada, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento, vuelvo a repetirlo, de sus labios nunca me separé. Y quisiera pararme en esta segunda parte del versículo 12, que voy a comentar ahora. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dijo el Señor Jesucristo en una de las tentaciones, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son las mismas palabras que Job, o muy parecidas. También dijo el Señor en de sus propios labios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán, que bien os lo sabéis, os serán añadidas. Cuando Job dice estas palabras, guardé las palabras de su boca más que mi comida, nos está haciendo ver cuál era la prioridad en su vida. La prioridad en su vida era agradar a Dios, vivir conforme a su palabra, vivir conforme a su ley, porque le temía. Porque en boca de un hermano que un día explicó qué es el temor del Señor, porque tomaba muy en serio al Señor. ¿Te acuerdas, Juan? Tomaba muy en serio al Señor. Y ahora yo me pregunto, ¿es este tu sentir? ¿El mismo que el de Job? ¿Es este mi sentir delante de Dios?
que para mí es más importante el reino de los cielos que alimentarme, que lo material de este mundo, como ocurría con Job. Los versículos 3 al 17, para terminar muy brevemente, en estos versos Job reconoce el señorío y la soberanía de Dios al mismo que su pequeñez ante él. Dios decide y nada lo puede cambiar. Hermanos, que este sea nuestro sentir cada día. Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Que para nosotros sea más importante el agradar a Dios que el sustento material. Porque, hermanos, tenemos la promesa, como lo hemos escuchado, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Y esto es una promesa de aquel que es fiel y que no es hombre para que no cumpla. Que a él sea la gloria, hermano.